Listo, estamos con todos los alumnos. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a escuchar un especial saludo de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, la doctora Claudia Levín, a la que a través de su persona aprovechamos para agradecerle una vez más a ella y a todo su equipo de trabajo la colaboración y compromiso que siempre nos han puesto a disposición y lo siguen haciendo al servicio de nuestra asociación para que actividades como esta se puedan concretar. La escuchamos. Estimadas, estimados, muy buenas tardes. Me hubiera gustado, por supuesto, estar hoy aquí con ustedes, pero bueno, lamentablemente no lo pude hacer, pero no quería dejar la posibilidad, la oportunidad de dejarles mis saludos y mi reconocimiento por esta nueva actividad que está realizando la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, un nuevo comienzo de ciclo de conferencias, y en esta oportunidad nada menos que con el profesor, el doctor Jaime Rodríguez Arana. Quiero dejarles un saludo a todos, que tengan una excelente jornada y que pronto nos estemos volviendo a ver. Un abrazo a todos, profesor, estimado Jaime, querido, un saludo especial. Gracias. Le agradecemos entonces a nuestra decana muy especialmente, que con toda generosidad, tengo que decirlo, nos insistió en querer estar presente de alguna manera, no obstante la particularmente intensa agenda, tanto académica como institucional, que en el transcurso de esta semana le ha tocado. Nuestra Asociación Argentina de Derecho Administrativo hoy comienza con todos ustedes a celebrar los 50 años de la concreción en la ciudad de Santa Fe, de las que por primera vez se llamaron Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, y que ininterrumpidamente se han concretado año a año. Como ustedes saben, a través de nuestro comité ejecutivo hemos previsto para el corriente año un ambicioso e intenso programa de actividades durante cuya ejecución reeditaremos encuentros ya tradicionales, como el Foro de Profesores, el Foro de Jóvenes Administrativistas, a los que se sumarán jornadas que compartiremos con tributaristas, ambientalistas, la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y otras que se encuentran en etapa de definición. En particular, hoy damos inicio e inauguramos nuestro segundo ciclo de conferencias que continuará mes a mes hasta octubre inclusive del corriente año. Decimos que será un año de celebraciones, de reconocimientos, de agradecimientos, de repasar y recordar la rica historia de nuestra institución para así pensar mejor su futuro. Es por eso que todos estamos particularmente reconfortados y emocionados porque nos acompañan exintegrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación, actuales integrantes de nuestro Consejo Consultivo, expresidentes. Permítanme hacer la referencia del honor que hoy tengo, y todos seguramente lo comparten, de estar acompañado por una expresidenta, por la expresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la doctora Inger Lepeñés. Y en ese marco de celebraciones, además, hoy nos damos, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo se da un lujo. Ese lujo, que como tal se encuentra largamente a la altura de las circunstancias, tiene nombre. Se llama Jaime Rodríguez Arana. Con todo respeto, y si me permiten, Jaime, o don Jaime, como dice Inger, en la convicción que todos sabemos en Iberoamérica a quién nos referimos. Nos referimos al docente empedernido, con un amor irrestricto por el derecho, al estudioso obsesivo, al profesor, al maestro, al doctrinario, al varias veces honoris causa que recibirá merecidamente el día de mañana dicha distinción nuevamente de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, actividad a la que desde ya me tomo el atrevimiento de invitar a todos los aquí presentes a participar de la misma a partir de las 18 horas. Pero más importante aún, nos referimos a un gran ser humano y mejor persona,
digno, honorable, que con sencillez y firmeza siempre nos convoca a la reflexión crítica y serena sobre el mundo que nos rodea, dejando traslucir en su camino naturalmente los mejores gestos de generosidad, solidaridad, espíritu cosmopolita, articulando y coordinando siempre, siempre el encuentro. Es por eso un verdadero honor y un gran significado para todos nosotros y para nuestra Asociación de Derecho Administrativo que hoy nos deleite exponiendo sobre uno de sus temas predilectos, buena administración y derecho administrativo. Por todo ello y sin más, los dejo en la palabra de nuestro gran amigo Jaime Rodríguez Arana. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estoy muy contento y feliz de estar en la Argentina. Llevo ya varios días en este querido país y la verdad es que me agrada mucho poder compartir con todos ustedes, con todas las personas, profesores, profesoras, doctorandos, doctorandas, en fin, estudiosos de esta materia tan importante para el progreso de los pueblos y de la humanidad, que es el derecho público encarnado en el derecho administrativo. Eh, Muchas gracias, Eduardo, por palabras, por supuesto que exageradas e inmerecidas por mi parte, evidentemente, pero, en fin, hay que aplicar unos coeficientes de reducción que se explican por la amistad y porque siempre que hemos estado en Santa Fe, pues hemos tenido la oportunidad de departir con él, muy especialmente con la doctora Ingarle Penies. Yo estoy muy contento de que ella esté presidiendo este acto. Sabe que le tengo un gran afecto y reconocimiento intelectual desde hace mucho tiempo y además pues la hemos tenido en Mariñán durante un buen número de años y ella siempre está presente en las reuniones. Saludo a todos los profesores de la Universidad del Litoral, al profesor Justo Reina, al profesor Rubén Weder, que también veo que está con nosotros. Me alegro mucho de verle personalmente. Estoy haciendo una lista, por supuesto, que con Analía, ¿qué le voy a decir a Analía que después de lo que han hecho en la Universidad del Rosario? Que no sé si saben bien lo que han hecho, pero bueno, algún día se dan cuenta. Veo también personas de Córdoba, de Ushuaia, de Neuquén, en fin, de muchas partes de la Argentina en fin, bueno, ayer también tuve otra actividad académica donde tuvimos la oportunidad de saludarlos. Estoy muy contento porque aquí se está muy bien y la verdad es que, en fin, no tengo más palabras que dar las gracias por lo bien que me tratan y bueno, saben que cuentan conmigo para todo lo que estimen necesario. Ahora además vamos a empezar Mariñán en unos días, en la semana del 18, y como siempre va a haber una representación muy granada de personas aquí presentes y otras que no pueden ir, pero que van otros años y tienen las puertas abiertas siempre que lo quieran. Dicho esto, eh, efectivamente, este es un tema, el de la buena administración, lo comentamos con José Saiz hace un momento, el micrófono cerrado, que es un tema para mí de hace años, porque empecé en el año 2004, es decir, que llevo 20 años trabajando sobre él, pensando sobre él. Me agradó mucho hace pues unos cuantos pocos meses que nada menos que Tomás Ramón Fernández dijera en una conferencia que hoy, en el siglo XXI, en 2024, el derecho administrativo ha quedado claro que es el derecho de la buena administración. Y esto no lo digo yo, lo dice un gran maestro del derecho administrativo, que es una de las personalidades más respetadas en la materia y en la disciplina. Y él explicó por qué es el derecho de la buena administración.
Y él explicó algo que a mí me parece que es muy cierto y verdad, y es que el derecho administrativo, tal y como lo hemos estudiado, y tal y como lo hemos recibido en muchas partes de Europa, y me parece que de América, ha sido un derecho administrativo autoritario, un derecho administrativo montado única y exclusivamente desde el privilegio y la prerrogativa, haciendo un uso a veces inmoderado y demasiado unilateral o absoluto de los dogmas clásicos que acompañan al acto administrativo. Y con esto no quiero decir que haya que hacer una enmienda in toto, ni mucho menos. La fabulosa herencia que hemos recibido de los profesores franceses, solo faltaría. Lo que ocurre es que, claro, estamos en 2023, estamos en un Estado social y democrático de derecho, y por lo tanto, los parámetros y vectores y principios constitucionales deben impactar sobre el conjunto de las categorías e instituciones del derecho administrativo, y eso produce una nueva visión, un replanteamiento de instituciones que hasta no hace mucho se entendían única y exclusivamente en clave de atribuciones, en clave de competencias, en clave de facultades y, lo más grave, desde la perspectiva del privilegio. Mi maestro, el profesor Meilán Gil, él decía, y creo que muy atinadamente, que ciertos términos, como el privilegio, no deben estar en los diccionarios jurídico-administrativos de un Estado democrático social de derecho, porque la Administración no tiene privilegios. La Administración tiene poderes y potestades que atribuye la norma para la mejor realización del servicio objetivo de interés general, que se traduce en la protección, la defensa y la promoción de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de ella derivados. Y esto, que es una aproximación teórica, desde la lectura de la Constitución, tiene muchas consecuencias a la hora de entender el procedimiento administrativo, a la hora de entender la actividad administrativa de policía, de fomento, de servicio público, la potestad sancionadora, a la hora de entender el contencioso administrativo, el control, porque desde esta atalaya se va a comprender mejor eso que también llevamos años analizando, explicando, y que tiene que ver con la naturaleza del derecho administrativo como derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas. Ahí veo que hay algunas personas aquí presentes que ayer estuvieron en la misma, no en la misma conferencia, pero una conferencia en la que hablé de la libertad solidaria, porque es un concepto que me parece bien ilustrativo de lo que es un derecho administrativo que apuesta por la libertad solidaria de las personas y no por una versión de la libertad en clave egoísta, sino la libertad como nos la han explicado a nosotros en Europa, desde la matriz romano-germánica, y en la cual la dimensión social es fundamental para comprender el alcance que tiene la realización de las libertades. Afortunadamente, ya desde hace algunos años, el derecho administrativo ha ido girando y ha ido adaptándose a este modelo del Estado social y democrático de derecho. Y uno de los elementos que más ha contribuido ciertamente es la buena administración, tanto como principio, tanto como obligación del poder público y, por supuesto, como derecho y derecho fundamental. Y muchas de las leyes que se han ido promulgando en nuestros países, por lo menos desde los años 2000, América más desde el año 2013, que se aprobó esa Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración, pues no son pocas ya los países que tienen leyes que tratan de la buena administración. Yo estuve la semana pasada en Salvador y ahí hay una ley que se dictó en el año 2000, se aprobó en el año 2013. Hay también en Colombia una copiosísima jurisprudencia de la Sala Tercera del Consejo de Estado. En México la Constitución de la ciudad pues está reconocido, los tribunales de circuito también tratan de esta cuestión. Hay estados como el de Yucatán que también lo han reconocido en sus constituciones. Si hacemos un repaso, incluso vemos algunos países en los que la Corte Constitucional, a pesar de no estar reconocido como derecho en la Constitución, lo han alumbrado a partir
de la centralidad de la dignidad de la persona y de la cláusula del Estado social, como ha hecho la jurisprudencia del Tribunal de Karlsruhe en Alemania para deducir algunos derechos fundamentales de mínimos, por ejemplo, al mínimo vital digno, en algunos supuestos, precisamente porque es necesario que desde esta cláusula del Estado social y desde la dignidad humana, eh, el derecho pueda efectivamente proteger a través de políticas públicas con indicadores sociales y de desarrollo humano la posición jurídica de los ciudadanos, sobre todo aquellos que están en situación de menesterosidad o de más fragilidad o vulnerabilidad. Entonces, creo que poco a poco va calando con el tiempo el que calan estos cambios, porque son lentos. Los cambios culturales son lentos. Nos gustaría a lo mejor que fueran más rápidos, pero son lentos. En cualquier caso, aunque son lentos, creo que vamos hacia adelante y que quizás nos gustaría que fuéramos más rápido, pero lo importante es no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante y que la jurisprudencia y que la doctrina y luego lo más importante, que las escuelas de formación de funcionarios tengan en sus planes de estudio materias conectadas con esta cuestión que ayuden a la gestión de los expedientes y los procedimientos de una forma que efectivamente al final todo esto que decimos no sea un mero recurso dialéctico o una mera erudición intelectual y abstracta, sino que se aterrice, como se dice en América tantas veces, se aterrice. Y Meilán me decía muchas veces, oye, qué palabra tan bonita esta de aterrizar las categorías a la realidad, porque los profesores a veces tenemos la tentación de quedarnos en lo abstracto y no bajar y no descender. Y creo que debemos ofrecer categorías que luego ya vendrán los administradores a utilizarlas en lo que es el ejercicio cotidiano de la administración, pero facilitar que esas categorías sean útiles a la comunidad, en lugar de ofrecer a veces grandes elaboraciones doctrinales y dogmáticas que no están pensando en la realidad. Y lo que es más grave, que muchas veces no son conscientes de que la administración pública, como señalara brillante y atinadamente un libro blanco inglés de la época de Tony Blair, en la que yo tenía responsabilidades políticas en mi país y tuve varias reuniones con los ministros de administración pública de distintos países europeos, y el colega británico siempre tenía un libro blanco que llevaba un título que decía la administración pública, una función de servicio integral, permanente y constante para la mejora de la vida de las personas. Bueno, esto a mí se me quedó grabado porque yo he tenido la gran suerte de ser un profesor que he sido invitado pues, al Parlamento, he sido invitado al Poder Ejecutivo, he sido invitado al Poder Judicial y, por lo tanto he podido modular y contrastar la caracterización dogmática con la realidad, y esto es un privilegio que yo siempre he agradecido. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la buena administración y al derecho administrativo, nos damos cuenta que hoy, efectivamente, en un Estado que se define como social y democrático de derecho, cada vez es más importante esta perspectiva. Porque una administración pública en un Estado social y democrático de derecho es una administración pública que se encuentra permeada, fecundada, transida de una serie de elementos que quizá ya me lo han escuchado muchas veces, que tiene que ver con la juridicidad, con la separación de los poderes, con el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, con el principio de solidaridad y con el principio de participación. Y que, de alguna manera, pues nos ayudan a entender si estamos ante una buena o una mala administración, porque en Europa el concepto contemporáneo surge en el año 2000, en el artículo 41 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, donde se reconoce el derecho de los ciudadanos europeos que la Administración Pública Unitaria Europea resuelve los asuntos públicos con arreglo a la objetividad, imparcialidad y plazo razonable, y la equidad también. Esto no es nuevo, no es nuevo porque Oriú decía que desde que existe la Administración hablamos y hablaremos de su reforma, renovación y mejora, y esto será así. Dentro de 50 años o 40 años, si volviéramos a tener esta charla, pues o no se le llama buena administración, se llama de otra manera, pero es una reflexión acerca de si la administración pública realmente cumple con los estándares que le
manda un Estado democrático y social de derecho. Y de esta perspectiva, claro, estos 5 elementos hacen en su intensidad a una buena o una mala administración. Lo que se refiere en Europa al alumbramiento de esta consideración viene de la mano del defensor del pueblo comunitario europeo, final de los años 90, que va conociendo expedientes y reclamaciones de mala gestión de fondos públicos. Y él plantea, por contraste, la mala administración pública y la buena administración, referido fundamentalmente a casos que llegan a sus manos, reclamaciones de ciudadanos de países en relación de la Unión Europea, en relación con el manejo de los fondos públicos de la Unidad Europea, porque hay un defensor del pueblo europeo, hay un Tribunal de Cuentas europeo y la reflexión surge en el ámbito de integración comunitaria, no surge en el ámbito de los países miembros, aunque luego se traslada a los países miembros. Esto también es pues, un efecto de la interacción entre la integración y los países que forman parte de estructuras de integración supracomunitaria. Entonces, este concepto surge desde el punto de vista contemporáneo en el año 2000, pero hay que esperar un poco de tiempo hasta que va tomando conciencia en la comunidad jurídica de su importancia. Porque yo, que he hablado de esto bastantes veces y tengo coloquios y debates con muchos profesores, doctorandos, funcionarios, creo que la administración, aunque el derecho es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta la ciencia de la administración, la sociología, la economía, la historia, la sociología, la psicología. Alejandro Nieto nos lo dejó esto muy claro, viviendo en las fuentes de un gran profesor gallego como yo soy gallego, pero gallego de verdad, esto siempre lo digo, no gallego español, porque ustedes en la Argentina llaman gallegos a los españoles, a todos los españoles. Yo soy gallego de Galicia, o sea, soy gallego genuino. Y Colmeiro era también gallego genuino, era de Compostela, Manuel Colmeiro. Y en los años 1840-41 se trasladó de la cátedra de Santiago a la central de Madrid y escribió el Colmeiro Chico y el Colmeiro Grande, y ahí ya encontramos, porque es un sabio, clarividente, además una persona que sorprendentemente, yo tuve el honor ahora de estar en la Facultad de Ciencias Económicas, pues al final del año 2023, en un homenaje que se le hizo a Colmeiro, economista. Y claro, querían que fuera un jurista a hablar de Colmeiro jurista, porque era una persona enciclopédica que además a mí me llamó la atención la cantidad, sin viajar, porque se viajaba mucho en ese momento, no era fácil, no es como ahora que se toma un avión y se sale antes no había esas posibilidades, pero él era a través de las cartas y de las comunicaciones epistolares, un hombre que recibió distinciones en academias de derecho de Italia, de Francia, hasta de Polonia, que se carteaba con los profesores y bueno, había ese diálogo tan fructífero que se produce cuando la mente está abierta a aprender, que esto es, lo digo para los más jóvenes que somos nosotros, porque la mente tiene que estar abierta para aprender todos los días, porque si algún día no aprendemos o pensamos que lo sabemos todo, hemos iniciado el camino de un descenso, pues que no suele, bueno, todos los descensos pues va mal, pero la mentalidad abierta, plural, dinámica, complementaria es muy importante. Estos profesores antiguos como Colmeiro nos lo explicaron y nos ayudaron mucho a entenderlo. Pero, estas características que he señalado que permiten calibrar la intensidad de una administración como mejor, como peor, como buena, como mala, hacen a la juridicidad, hacen a la separación de los poderes, hacen el reconocimiento de los derechos fundamentales, hacen a la solidaridad y hacen a la participación. ¿Qué podemos decir de la juridicidad? Así brevemente, porque yo no quiero ocuparles mucho tiempo. Bueno, que estamos en una crisis en general, eh, no solamente económica y financiera en el mundo, sino una crisis general. Yo creo que estamos en una crisis moral general. Y una de sus manifestaciones es que la norma jurídica, que es un compuesto de formas y valores, no acaba de realizarse en ese clima de equilibrio, que, como dice Javier Barnés brillantemente,
conduce a que la forma sea la correcta transmisión de los valores. Y a veces nos encontramos con el formalismo, el hiperformalismo. El Tribunal Supremo en España ha hablado y ha denunciado, dice el formalismo exacerbado. Y también podemos tener el peligro de caer en el principialismo, esencialismo o doctrinarismo. Ortega ya nos llamó la atención del peligro de los ismos. Hay que fundar. Lo social es muy importante, la nación es muy importante, pero los excesos conducen a veces a resultados pues, que no son los deseados y que se producen cuando renunciamos a los equilibrios y renunciamos a las visiones armoniosas y al pensamiento compatible y complementario. Y en el mundo jurídico, si la norma jurídica no encuentra ese espacio de complementariedad entre lo formal y lo valorativo, pues vamos a encontrar un problema. Un problema que no es nuevo, porque yo tuve unos diálogos hace un par de semanas en España con Pepe Esteve Pardo, que es con Barnesa, me parece de las personas más agudas que tenemos en España del pensamiento jurídico, y él trató en su día nada menos que Hermann Gela, que es un gran profesor de derecho público alemán, que él ya advertía pues, a mediados del siglo pasado de los riesgos de que las formas jurídicas campen a sus anchas sin estar conectados con los valores del Estado de Derecho. Y hablaba del Estado material de derecho, y luego lo trabajó más Klein, hablando del Estado de justicia, y por otra parte del Estado formal de derecho. Y yo lamentablemente creo que muchas partes del mundo, por lo menos en Europa, nos hemos instalado en una visión formalista del derecho y al final todo lo fiamos a procedimientos o incluso, yo he escuchado en mi país hasta no hace mucho, que la democracia es una cuestión de aritmética política o como se ha dicho también por un célebre especialista de relaciones internacionales a nivel mundial que nos dejó hace algunos meses, que la democracia es una cuestión de estadística. Yo creo que estas afirmaciones son muy peligrosas porque hay que volver a Friedrich y a los Sartori y a los profesores que entienden que la democracia no es un fin en sí misma, es un medio para la realización de los valores del Estado de Derecho y para la realización de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las más desfavorecidas, excluidas, frágiles o vulnerables. En este contexto, claro, la juridicidad, tal y como se entiende en Europa, lo entendieron los alemanes, que luego pasó a la Constitución española desde Bonn del 47 a la nuestra del 78, y donde se reconoce solemnemente que la Administración está sometida a la ley y al derecho. No solamente a la ley ni solamente al derecho, a la ley y al derecho. Sobre esto se podría hacer una intervención muy larga, no tenemos el tiempo, pero sí creo que es conveniente llamar la atención que una buena administración, una administración que actúa con arreglo a la ley y al derecho. Y que con los cambios que sea menester, porque es verdad que muchas veces las legislaciones administrativas son pesadas y plazos que son demasiado largos y hay que modificarlos, pero hay que respetar la ley y el derecho. Si no se respetaría la ley y el derecho, aunque se tenga la mayoría o el poder completo, yo vengo de El Salvador, estuve la semana pasada allí y en El Salvador hay un presidente que tiene el 85% de la votación directa del pueblo y tiene un parlamento de 60 personas, 60 escaños. Su partido tiene 57 y se han elegido los alcaldes creo que fueron ayer o antes de ayer, y tiene también el 70% de los ayuntamientos del país. Claro, es una situación tendente a que, salvo que él se autocontrole y se autolimite, y de entrada a fenómenos de fragmentación del poder, peligrosa, peligrosa, porque, segundo punto, separación de los poderes, con independencia de que nos guste más la formulación de Locke o la de Montesquieu, es una cuestión hasta de prudencia que el ejercicio de los poderes esté realizado con un espacio de autonomía que permita
poder hacer las leyes sin interferencias del Poder Ejecutivo, dar las sentencias sin interferencias del Poder Ejecutivo, hacer las sentencias sin el Poder Ejecutivo, sin el Poder Legislativo y viceversa. Y esto no está resuelto, no está resuelto. Yo estoy escuchando ya algunas reflexiones en mi país y en otros países europeos que son, en fin, peligrosas, como diciendo que esto no ha funcionado, que la relación de los poderes hay que repensarla de otra manera. Bueno, se puede repensar, claro que se puede repensar todo, pero para mejorar el espacio de la autonomía de los poderes. Y también para que efectivamente vuelvan a tener el poder legislativo que sea el imperio de la razón. Muchas veces no es el imperio de la razón, es el imperio de la fuerza de las mayorías. No se escucha al adversario porque no hay que escucharle, porque tienen los votos y la mayoría, entonces pues no interesa. Y se renuncia a escuchar argumentos que pueden mejorar una ley, pero se ha convertido el Parlamento en una cuestión de aritmética política. Si, claro, los jueces no son seleccionados con arreglo a principios de mérito, capacidad, idoneidad y no se garantiza la autonomía y una independencia, pues los jueces no estarán en las mejores condiciones para hacer justicia. Y los parlamentos, tres cuartos de lo mismo, porque si al final el Poder Ejecutivo decide quiénes son las listas o hacen las listas, en Europa se habla mucho del estado de los partidos, para llamar la atención que el presidente de un partido nombra el gobierno, si tiene mayoría, nombra las listas electorales de los diputados y tiene una interferencia muy clara en el Consejo General del Poder Judicial para poder en las altas cortes tener influencia a la hora de determinar quiénes llegan al Tribunal Constitucional o quiénes llegan al Tribunal Supremo. Fíjense, en materia de buena administración, si hacemos una proyección mutatis mutandis, por ejemplo, al procedimiento sancionador, nos encontramos con que donde sea posible ha funcionado bien, que las autoridades de instrucción de los expedientes sancionadores son distintas de las autoridades que resuelven el expediente sancionador. Claro, aquí hay una discusión muy antigua, que ya empezara con Alejandro Nieto, entre nosotros, acerca de la naturaleza del derecho sancionador y el derecho penal. Si son dos expresiones del jus puniendi del Estado, que lo son, pero si tienen principios autónomos o hay una zona común de principios. Y claro, quienes dicen que no y que dicen que el derecho sancionador es una manifestación del imperio y de la gestión del interés general que la necesita la Administración para realizar y hacer realizar las normas, se olvidan de que un ejercicio de potestad sancionadora, aunque formalmente es un ejercicio administrativo, pero materialmente no deja de ser un ejercicio judicial. ¿Por qué? Porque es un expediente contradictorio de hay que aplicar el derecho. Y además, ahora que la buena administración nos lleva de la mano a la tutela administrativa efectiva, ciertamente también a la hora de tomar las resoluciones que procedan, se actúa prácticamente igual que cuando se va a dictar una sentencia, porque hace falta elaborar considerandos, fundamentos, para que efectivamente al final la decisión que se adopte sea sólida y esté amparada en la ley y en el derecho. El tercer elemento, que a mí me parece capital y central, y todavía se puede mejorar mucho más, tiene que ver con los indicadores de desarrollo humano y de derechos humanos en el diseño, realización y evaluación de las políticas públicas. La dignidad de la persona, mañana voy a hablar de este tema, no quiero adelantar nada en la Universidad del Rosario, va a ser muy breve, Analia, no te preocupes que no va a ser una charla breve, pero ahora sí puedo decir solamente que la dignidad de la persona es que está incrustada, como nos enseñó Miguel Gil, en el interés general y por lo tanto no se puede gestionar el interés general en un Estado democrático, social de derechos, si no hay una referencia permanente y todavía más si no hay indicadores que midan el grado de desarrollo humano que hay detrás de cada política pública. Y esto también se puede proyectar y el lunes estuvimos dando una charla sobre compras públicas éticas en una institución de la provincia de Buenos Aires y ahí yo me refería a que los contratos también deben incorporar técnicas de evaluación. Porque cuando la administración decide hacer un colegio, un hospital, un instituto,
puerto, un aeropuerto, evidentemente es una decisión que está amparada en razones objetivas de interés general, porque si no, pues no te podría realizarse o no debería realizarse. Claro, ese contrato, PPP o concesión de obra pública o contrato de obra pública, el que sea, tiene unas memorias y tiene unos objetivos, y esos objetivos en lo que es atención, por ejemplo, de la escolarización de un pueblo determinado, un número de niños y de niñas que van a ir a ese colegio, pues es un punto fundamental, pero también hay elementos de calidad que hay que medir, porque en Europa creo que esto es positivo. Estamos empezando, quizá por una impronta anglosajona o de los países nórdicos, que son más prácticos que los países latinos, estamos empezando ya a incorporar indicadores, no solamente en las políticas públicas clásicas y tradicionales, sino también en la contratación pública y también en las normas. De que el reglamento se mide cada 2 o 3 años a ver si ha cumplido las funciones para las cuales se diseñó. Esto quiere decir que hay que depurar las técnicas de evaluación, que hay que depurar las técnicas de control y que efectivamente, como eh, también se ha estudiado por un doctor eminente que está con nosotros en una tesis en la Universidad de La Coruña, cuando habla de la convencionalidad y el control preventivo de la administración pública en punto a lo que es la efectividad de los derechos humanos, Pablo Gutiérrez, pues eso pone de relieve y pone de manifiesto que efectivamente en el diseño de la política pública tiene que haber indicadores de desarrollo humano, de bienestar humano, de desarrollo social, que deben ser medidos. Y esto no es fácil, pero es una consecuencia de la centralidad de la dignidad de la persona, aplicada pues, a políticas públicas, porque nosotros los administrativistas tenemos que saber algo de políticas públicas, igual que los sociólogos o los profesores o los especialistas de políticas públicas tienen que tener una cierta mentalidad jurídica. Y este diálogo entre las distintas ciencias es fundamental para que se pueda entender lo que es la administración y se pueda realizar de una forma armónica y real. ¿Eh? ¿Os acordáis de lo que decía Giannini, de que el derecho administrativo, la administración, hunde sus raíces en las arenas movedizas de la realidad? Y la realidad eh, nos ayuda a entender mejor las cosas, y cuando construimos conceptos o diseñamos políticas públicas hace falta estar remangado y sumergido en ella. Luego está la solidaridad y la participación. El principio de solidaridad, gracias a Dios, es un principio que en Europa está bien reconocido en la Constitución y en las leyes administrativas, y que en la pandemia ha hecho acto de presencia con inusitada efectividad y ha evitado grandes males que podrían haber venido si no hubiera una previsión, por lo menos en aumentar el gasto público para atender las consecuencias negativas de la pandemia. Y luego la Unión Europea ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo, muy, muy importante, con unos fondos de recuperación económica que todavía se están dotando y se están atribuyendo a los países. España ha tenido casi 80.000 millones de euros para hacer políticas públicas en materia de derechos sociales, que muchas de ellas se han canalizado a través de la contratación pública. Por eso que tan importante es la buena administración de la contratación pública, y la pena que da, y a mí me da como ciudadano español, estar leyendo estos días el periódico y comprobando cómo muchos de esos contratos se han hecho de mala manera, sin comprobar la calidad de las mascarillas, con connivencias entre el poder económico y empresarial, con comisiones, etcétera, que están investigando los inspectores de Hacienda, los jueces y fiscales, y que ensombrecen pues, una actividad que debe estar presidida por la búsqueda del bienestar para las personas, pero las personas en general, no para las personas que están en la política ni que son los gestores de las políticas, porque eso, yo recuerdo la Constitución de 1812, que el preámbulo habla del bienestar y de los beneficios para el pueblo.
pueblo, por supuesto, no para los que están dirigiendo, porque cuando eso pasa, pues lamentablemente eh, los fondos no llegan donde tienen que llegar y se quedan atrapados en los bolsillos de quienes se lucran, lamentablemente, con lo que está destinado al interés general. La solidaridad es un principio que no solamente se expresa a través de las técnicas de fomento, aunque hay que reconocer que efectivamente las técnicas de fomento, auxilios, eh, subvenciones, ayudas públicas, forman parte de la acción del Estado para reconocer actividades valiosas que están en el seno de la sociedad, impulsarlas, ayudarlas, auxiliarlas, y también están para bueno, contribuir a que cada vez haya menos personas en situación de pobreza, de menesterosidad, de fragilidad y de vulnerabilidad. Claro, partiendo de que son medios, no son fines las subvenciones. Y las malas administraciones convierten las subvenciones en fines para mantener situaciones de clientela permanente, de miseria permanente, porque eso permite que las estructuras políticas se alimenten del crecimiento y multiplicación de la miseria con las consecuencias tan funestas que eso tiene. En cambio, los países que hacen políticas de fomento, de buena administración, lo que buscan es, a través de las ayudas, que la gente deje de estar en el paro, que deje de estar en situación de pobreza. ¿Cómo se hace eso? Pues diseñando políticas que activen a las personas, que fomenten su responsabilidad, su iniciativa, en lugar de condenarlas a estar siempre en una situación permanente de menesterosidad. Y la participación es otro punto también que mide, ayuda a medir el grado de una buena administración. Yo aquí siempre cito una sentencia de mi país, de la Corte Constitucional, de hace ya unos cuantos años, del año 1984, que me dirán en las clases. En cuanto salió esta sentencia, eh, pues decía que era la sentencia FETEN, para entender lo que es el interés general en un Estado democrático, social de derecho, porque esa sentencia dice que el interés general no se define unilateral ni monopolísticamente por el poder público, sino que se abre a un diálogo cooperativo entre poderes públicos y agentes sociales. Es una sentencia muy bien escrita, es de un ponente que yo aprecio mucho, un profesor de Derecho Administrativo y otro de Derecho Constitucional, que fueron los que la redactaron mano a mano y que, bueno, no ha tenido luego el recorrido que hubiéramos querido algunos en la doctrina del Tribunal Constitucional Español, pero bueno, ahí está y ayuda a entender la necesidad de la participación en la actividad administrativa. Muchos de vosotros os acordáis de Enrique Rivero, que nos dejó hace unos años, y que iba a Mariñán con frecuencia, como ahora viene Javier Barnés, y anima los debates, los coloquios. Él era un convencido de que el principio democrático en la administración podría mejorarse sustancialmente si los canales de participación en la elaboración de las normas administrativas y los reglamentos fueran genuinos. Porque ahí hay una vía para que el interés general se enriquezca con la aportación real de la vitalidad de la sociedad y de los asuntos que son de interés general. Claro, cuando la participación se cercena o cuando vivimos en un mundo de participación taumatúrgica, pensando que porque una norma diga que hay participación, ya la hay, la participación se construye todos los días, la construimos los ciudadanos todos los días, no nos es regalada ni se produce por arte de magia porque lo diga una norma, eso depende del temple cívico del pueblo, si nosotros participamos o no participamos, porque la participación es libre, a veces se participa, otras veces no se participa y se hace un ejercicio de libertad, por supuesto. Pero en la vida administrativa hay canales, hay instituciones, hay audiencias, hay informaciones públicas en el urbanismo que permiten, si efectivamente la gente tiene un compromiso cívico creciente, que puedan estar presentes a través de instituciones, asociaciones de intereses en la elaboración de las normas administrativas. Junto a esto, hay la trilogía de la buena administración, que yo le llamo así, atiende a la idea del servicio, de la objetividad y del interés general. No voy a pararme en ello porque, bueno, de alguna manera ya ha salido. Sí quiero hacer referencia, para ir terminando, a dos cosas. Una, a una sentencia del Tribunal Supremo Español del año pasado, del año pasado,
de marzo de 2023, en la que en materia de tiempo razonable, la buena administración actúa en tiempo razonable, en tiempo útil a los ciudadanos, porque si actúa fuera de plazo o cuando ya no tiene sentido, pues en lugar de ayudar lo que hace es entorpecer y obstaculizar. Y esa sentencia dice nada más y nada menos que algo que es muy fuerte, a mí me parece muy fuerte y que vamos a ver que cómo la leemos en la doctrina y qué consecuencias de ella. Dice: el silencio administrativo no es una opción constitucional, porque el ciudadano tiene derecho por la buena administración a la resolución expresa de sus solicitudes y peticiones. Algunos han anunciado que esto va a acabar con el silencio administrativo, igual que cuando llegó la idea del servicio de interés general del comunitario, algunos profesores franceses escribieron aquellos libros sobre el requiem del servicio público. Hay quien ahora dice que esto es un hachazo, ¿no? Y es una daga que se cierne sobre el silencio administrativo. Yo siempre recuerdo a Garrido Falla, que era profesor español, que llamaba la atención mucho cuando decía que el silencio era una patología administrativa y que la obligación de la administración es resolver expresamente. Entonces, puede ser que se amplíe un plazo para resolver en un procedimiento, pues porque resulte que hay una avalancha de expedientes en un ministerio o una oficina administrativa y por eso se puede acordar la ampliación de plazo. Hay, pues, hace un acto administrativo de trámites y ya está. O cuando se pone enfermo el personal de una oficina en forma masiva. Estas cosas a veces pasan, son extraordinarias, pero lo normal es que debiera desaparecer el silencio administrativo. Como dice también nuestro amigo y colega de Costa Rica, que estuvo en la sala constitucional, Ernesto Ginesta, él abogó por la supresión del silencio administrativo, abogó por la supresión de la vía administrativa previa para el recurso y planteó que cuando la administración no resuelve, que se abra directamente la vía judicial. Nada de silencio ni nada de denuncia de las moras, de los retrasos, sino que se vaya de tal. Bueno, esto es discutible como todo, ¿no? Pero el punto del silencio administrativo, que no es una opción constitucional, creo que abre las puertas a reflexiones bien interesantes acerca de lo que debe hacer la administración en relación con las solicitudes que tiene delante y el recurso al silencio, cuando muchas veces, como todos sabemos, el recurso al silencio es una expresión de lo que el otro día decía muy brillantemente José María Jiménez Feliú, de esta burocracia defensiva, ¿no? Que ahora pulula por tantas partes del mundo, que no quiere resolver, que tiene miedo a resolver, porque cree que si resuelve puede incurrir en un ilícito administrativo o penal y lo más cómodo es no resolver. Bueno, esto hay que mirarlo, esto es una cosa de patología y hay que analizarlo, que no podemos vivir en un mundo de burocracia defensiva cuando hay tantos derechos que tienen que ser atendidos por la Administración y cuando hay pues, tantas necesidades urgentes que deben ser realizadas con arreglo a estándares de tiempo razonable. La otra sentencia, y ya, Eduardo, voy acabando y tú avísame o dame, no sé, hazme una señal porque, en fin, a veces uno empieza a hablar. A mí este es un tema que me resulta muy caro y muy especial, porque son muchos años, más de 20 años. He escrito, he hablado sobre la buena administración y los contratos, la buena administración en la potestad sancionadora, la buena administración en la gestión de servicios públicos, la buena administración en la actividad de limitación. Entonces, me puedo ir por las ramas. Pero para ir terminando, esta sentencia se refiere a las consecuencias de la buena administración sobre el derecho a la información. También es del Tribunal Supremo de enero, la Sala Cuarta. Es una señora, Inés Garicano, una ponente que yo la estoy siguiendo mucho porque es una doctrina de las más avanzadas que yo veo desde la perspectiva de la buena administración que tenemos en este momento. Y ella dice, bueno, no es que lo diga ella, es una decisión del Tribunal Supremo, que es colegiada, pero la ponencia es suya, que el ciudadano, por la buena administración, por el principio de la buena administración, tiene un derecho a que no se le pidan documentos cuando ya obran en poder de la administración, o sea, la administración nacional, local
estatal, autonómica, federal, en fin, es igual. ¿Por qué? Ella, bueno, la sentencia dice que hay una obligación de la administración, por la buena administración, de reclamar telemáticamente los documentos que yo organizo dentro de la administración para que se incorporen por la interoperabilidad del expediente de oficio. Claro, esto es muy importante porque el pobre ciudadano, tantas veces, y nosotros somos ciudadanos también y tenemos que ir a hacer trámites y lo hemos sufrido. Y quien no lo ha sufrido, que levante la mano, porque esto es así. Y resulta que te dicen, tiene usted que ir a la Diputación Provincial o tiene usted que ir al ayuntamiento o tiene usted que ir a tal dependencia de la nación o del Estado central, se llame como se llame en cada país la estructura administrativa. Y eso no es de recibo en un Estado de Derecho donde la persona es el centro. Y ya ese peregrinaje o ese calvario administrativo al que algunas administraciones acostumbran a infligir al pobre ciudadano que pierde el tiempo teniendo que ir a buscar papeles que ya están en la administración y que ella misma, si estuviera mejor organizada, las podría reclamar y de oficio incluirlas en el expediente. Bueno, esto me parece que son pequeñas reformas, si ustedes quieren, que la buena administración va poco a poco consiguiendo en el funcionamiento de la administración pública. Porque las grandes reformas no existen. Yo creo en las reformas pequeñas que van poco a poco mejorando la administración. Claro que hay muchas inercias a los cambios, creo que hay muchas resistencias a los cambios, pero desde que se han dictado estas sentencias, por lo menos en algunas administraciones que yo conozco, ha aumentado el grado de resolución de expedientes a pesar de la burocracia defensiva, porque frente a la burocracia defensiva también hay que decirle a los funcionarios. En España funcionario es el de carrera, ya sé que en la Argentina funcionario es el político, pero nosotros cuando hablamos de funcionarios nos referimos al personal de carrera, de planta, que ingresa, digamos, en un concurso de mérito, capacidad y idoneidad. Que, de acuerdo con el principio de aplicación directa y preferente de la Constitución, el personal al servicio de la administración pública, claro que puede y debe, en los expedientes, razonar desde la Constitución. La Constitución no tiene monopolio de ella el Tribunal Constitucional en un sistema de jurisdicción concentrada, sino que lo dice la propia Constitución, que el artículo 53, por lo menos en España, que los poderes públicos deben actuar impregnados de los principios rectores de la política social y económica y también de los derechos fundamentales. Y por lo tanto, la buena administración que surge de esta consideración del derecho administrativo desde el Estado social y democrático de derecho, poco a poco, va provocando pequeños cambios que si se suceden de forma constante, aunque sea poco a poco, van a ayudarnos a que el ciudadano se dé cuenta de algo que es una verdad como un templo, pero que se ha olvidado tantas veces. Y es que el verdadero dueño, señor y soberano no es ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder judicial, es el ser humano. Y la soberanía real de un Estado democrático profundo radica en la dignidad del ser humano. El poder legislativo ejerce la función legislativa, administra la función legislativa. El poder ejecutivo ejerce y administra la función ejecutiva. Y el poder judicial ejerce y gestiona la función judicial. Pero ni el juez es el dueño del proceso, ni el diputado es el dueño de la ley, ni el ministro o el presidente es el dueño de la política pública. Y esto poco a poco, cuando se va entendiendo, da lugar a que poco a poco la ciudadanía se va a ir animando a ir reclamando ciertos estándares objetivos a los tribunales, buena administración en forma de motivaciones adecuadas, en forma de plazos de resolución adecuados, en forma de resoluciones expresas, y de otros derechos que la Carta Iberoamericana reconoce en un conjunto de 25 derechos concretos que son los que, según la Carta, pueden ser otros varios o otros que no están, por supuesto, se descompone el derecho a la buena administración, porque si entendemos que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado, como decía Alejandro Nieto, mejor concretizante,
nos damos cuenta, efectivamente, de que este derecho a la buena administración, si solamente queda en consideraciones de cantos de sirena o de brindis al sol o de teorías dogmáticas, pues no tiene la realización ni la proyección que debe tener. Y por eso es importante descomponer al derecho a la buena administración en derechos concretos, específicos, que cuando se lesionan puedan ser invocados ante los jueces y tribunales. Si le parece bien al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el profesor Eduardo Borda, y agradeciendo también las palabras de la decana Claudia Levín, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral, que tanto ha hecho por los programas de Derecho Administrativo también de esta casa de estudios. Yo termino esta intervención y quedo con mucho gusto dispuesto a intentar contestar o hacer los comentarios que estimen por conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Como siempre, y como nos tenés acostumbrado, demasiados disparadores en muy corto tiempo y seguramente para dar solamente un inicio a una charla que no terminaría nunca. Pero bueno, abramos un espacio de comentarios, de preguntas, y aprovechemos y sigamos disfrutando a nuestro expositor que, como hoy les decía, realmente nos halaga con su presencia y nos genera un gran placer y honor poder contar con él. Los escuchamos. Hola. Sí, Pablo. Sí, ¿cómo les va? Muy buenas tardes de Neuquén. Felicitarlos en primer término, Eduardo, por estas actividades que han organizado durante todo el año con motivo de los festejos de nuestra asociación. Eso en primer término en tu persona a todo el comité. Saludarla especialmente a Ikmar Lepenié, por supuesto, con todo el afecto desde Neuquén. Mandarle un abrazo grande. Jaime, bueno, estamos no por acostumbrados a escucharte, no, no es que dejamos de asombrarnos de algunas de tus afirmaciones que nos hacen pensar, ¿no? Y que, como yo siempre lo digo, permiten los cursos especialmente de posgrados y de doctorados abrir líneas de investigación, ¿no? Me parece que ahí Analía, que la veo que asiente, creo que como profe de posgrado, creo que de eso va, así que desde eso el agradecimiento, Jaime, por la generosidad de siempre, ¿no? De esto, el pensamiento abierto, plural, lo que tú practicas teórica y prácticamente. Hay una sola referencia que quería saber si puedes ampliar un poquito más, porque ahí lo quería conectar con Agustín Gordillo y su pensamiento, a quien le rendimos homenaje, por supuesto. Cuando decías, Jaime, hablabas de aspectos económicos de la toma de decisión, de la política pública, de medir, mensurar esa política pública y sus impactos y demás. Agustín Gordillo, cuando hablaba de los principios y los valores, que vos trabajás, por supuesto, de manera sobrada, él decía, dentro de los principios y valores está el valor seguridad jurídica, el valor justicia, y él agregaba hace años el valor de la razonabilidad económica o la racionalidad económica. Él colocaba esto como un valor o un principio supraconstitucional, ¿no? Que me parece que conecta con parte de lo que vos nos comentabas hace minutos nada más en tus reflexiones. Entonces, por ahí quería ver qué te parece esto y si podés abundar un poquito más en tu mirada desde este principio valor, ¿no? Ahora se ha abierto, sí, con mucho gusto, Pablo. Efectivamente, Agustín Gordillo fue un precursor y un visionario en muchas cuestiones del derecho administrativo que en los tiempos en que vivimos se han confirmado. No solamente en la cuestión de la racionalidad, digamos, multidisciplinar que debe seguir la administración, sino en el derecho administrativo internacional o global, como hoy se denomina. El primero que empezó en los años 60 a hablar de esto fue Agustín Gordillo.
Nosotros en la Constitución española tenemos un término que delinea y caracteriza indeleblemente lo que es la administración y concretamente también que se llama objetividad. Objetividad que se expresa en el principio de razonabilidad, racionalidad, y el principio de razonabilidad y racionalidad son principios que atienden o aplican a la gran cuestión, caballo de Troya del derecho administrativo, que es la motivación. Y la motivación de las decisiones de política pública no es unilateral. Es verdad que la expresión de la hilazón y de la lógica entre los opuestos de hecho y de derecho es un ingrediente esencial, pero las políticas públicas no solamente son actos jurídicos, son actos económicos, con impactos sociales, y la administración necesita tener presente toda una serie de variables y de consideraciones que ya Colmeiro fue antes, porque Colmeiro es del año 1841, yo es de los que he encontrado antes que hablaban de esto también, de otra manera, evidentemente, y claro, cuando el administrador público a la hora de tomar la decisión mide distintos elementos, creo que está haciendo un ejercicio de la objetividad que le pide la Constitución. Y claro, desde luego que la seguridad jurídica y la justicia pues son valores superiores del ordenamiento. Nosotros en la Constitución española se les denomina así, valores superiores. La Constitución española tiene fundamentos: dignidad de la persona, libre desarrollo de la personalidad, respeto a los derechos de los demás, derechos inherentes. Luego tiene valores superiores: libertad, igualdad, seguridad en su vertiente jurídica y pluralismo. Creo que es importante, ¿no? Que el pluralismo es un valor superior del ordenamiento, no es algo tangencial o de un acompañante más del Estado, no, es un valor superior. Son los principios jurídicos, y ahí sí que están los principios de definición de la arbitrariedad, responsabilidad, publicidad, responsabilidad, y en la caracterización de la administración en cuanto a organización y persona jurídica aparece la objetividad. Entonces, si tenemos en cuenta todas estas consideraciones, evidentemente que el decisor público, el administrador público, en la decisión debe tener presente todos los ingredientes que están presentes, valga la redundancia, en la política pública. En la política pública, vamos a pensar en la vivienda, una política pública educativa o de salud. Es que lo económico está presente, pero la racionalidad económica no puede ser la única perspectiva, como a veces, por lo menos en algunas partes de Europa, se ha entendido. Y solamente se toman decisiones administrativas de política pública cuando atienden única y exclusivamente a una racionalidad económica o técnica que deja de mano lo jurídico. Eso yo creo que está mal. Que lo económico no puede volar solo. Lo jurídico no puede, tiene que volar en armonía con otras dimensiones. Y yo creo que eso que apuntó Agustín Gordillo pues nos ayuda a entender mejor ahora lo que algunos llamamos el pensamiento complementario compatible a la hora de los diseños de las políticas públicas y de tener en cuenta muchas variables, de las cuales la económica es muy importante, evidentemente, pero tiene que estar en armonía con la razón social, la noción jurídica, y esto no es fácil, que hay que tener una temple también que no lo da lo da el compromiso real con el Estado social de derecho. Y eso es lo que me parece que es, por lo menos en Europa, nos está faltando en este tiempo. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, yo, profesor Pamela Enreiro de Pamela. Tucumán, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? Muy Un bien. placer Encantado. escucharlo, como siempre, tan bueno su análisis, tan profundo. Eh, Retomando un poco de lo que estaba mencionando recién, cuando hablamos de buena administración de cara al despliegue de las políticas públicas, a mí me gusta siempre bajarlo y sentir a la buena administración en
en la buena calidad de la administración para mejorar la vida de los ciudadanos. O sea, sentir la buena administración, medir la buena administración, para que no quede una mera entelequia. Y más allá de los distintos aristas que usted planteaba en la temática, y más que en Europa, y usted lo ha desarrollado bien en distintas, hay una base normativa que carecemos en la República Argentina, y hace mucho tiempo nosotros tenemos, por ejemplo, en el ámbito nacional, una ley de procedimiento administrativo del año 1972. Sería importante, si usted lo ve y se le parece que puede ser enriquecedor para nuestro derecho administrativo nacional, la incorporación en una próxima normativa remozada, ayornada a los tiempos que corran, incorporar el principio de la buena administración, o sea, de tener una base normativa, y en ese caso, ¿qué aspectos usted nos aconsejaría a los administrativistas argentinos para no dejar de apoyar en esa formulación normativa? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que decir es que yo no soy quien para aconsejar a nadie lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Pero lo que sí soy un observador de la realidad normativa de América y conozco algunas legislaciones europeas. Y lo que estoy viendo y lo que estoy analizando con pues, el grupo de investigación con el que trabajo es que ahora mismo muchas de las normas que se están promulgando de procedimiento administrativo ya no se denominan con, con el rótulo clásico de ley de procedimiento administrativo. Están empezando a denominarse ley de los derechos de los ciudadanos en relación con la administración y procedimiento administrativo, por supuesto, pero se está acentuando más la dimensión del ciudadano como titular de derechos en relación con la administración, no contra o frente, porque hay una visión reactiva que tampoco es pues una visión única, porque hay una visión propositiva que también hay que tenerla presente, pero sí yo creo que yo he trabajado, por ejemplo, en algunos países de América con Javier Barnés, dando algunas ideas en relación con lo que debe ser una ley de procedimiento administrativo y, claro, hemos aconsejado pero no para la Argentina, sino en otros sitios, que es bueno que haya unos principios, entre los cuales está el principio de la buena administración, que tiene unas consecuencias, y luego unos derechos, y derechos del ciudadano, y sobre todo el derecho a la buena administración. Claro, si eso está en las leyes, es más fácil que el ciudadano pueda, cuando se vea lesionado en ese derecho, que pueda acudir a, si es el caso, la vía administrativa o a la vía contenciosa administrativa. Claro, esas leyes administrativas tienen que seguir regulando la formación de la voluntad administrativa, cómo se hace un acto administrativo, cómo son los requisitos, las clases, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, todo eso tiene que estar, evidentemente, pero no solo, sino que debe, en mi opinión, debe de incorporar también algunos principios, entre los cuales es muy importante el principio de la buena administración. No sé si hay alguna persona entre las que está presentes de Mendoza, pero yo sé, porque me hicieron llegar hace algún tiempo, que la ley de la ley, no sé si se llama de procedimiento administrativo de Mendoza, a lo mejor también en otras provincias, y yo no lo sé, pero es así que me enseñaron algunos de los artículos, y ahí sí que hay una referencia a la buena administración. ¿Me Creo que la permite, tendencia... Jaime? Te lo puedo Adelante. leer. Efectivamente, en la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza, artículo 1, tiene una serie de parágrafos y en uno de los parágrafos, inciso F, principio de buena administración. La provincia de Mendoza reconoce en sus procedimientos administrativos dos puntos. El principio fundamental de la buena administración pública con sus derechos y deberes derivados tanto para la administración como para administrados. Y empieza a... Y además dice, estos, los administrados, pueden exigir que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad
resolverse en un plazo razonable, conforme a las circunstancias de cada caso, apreciadas razonablemente con el fin último del servicio a la dignidad de la persona humana como contenido inestable del bien común. Y luego sigue con otras pautas. Perdón que Es haya... una ley, muchas gracias, José, por tu ayuda, porque efectivamente, cuando se estaba haciendo esa, no sé de qué año es la ley de Mendoza, ¿de qué año es? No, 2017, 2017. 2017. Es una ley reciente, una ley relativamente reciente, que tuvo en cuenta la Carta Iberoamericana clarísimamente por la literatura que tú nos acabas ahora de comentar y también la Carta Europea. Y creo que, digamos que ese tipo de consideraciones empiezan ya a sonar en muchas leyes, en muchas partes de Europa y de América. Y creo que, vamos, no digo que eso tenga que ser como haya que hacer las cosas, porque en fin, cada sitio pues se sabe, la gente de allí sabe lo que debe hacer. Pero creo que este tipo de preceptos, en la parte preliminar de una ley de procedimiento administrativo, da muchas armas y bagaje a los tribunales para trabajar en este sentido de afianzar el principio de la buena administración. Pero seguramente que en la Argentina hay provincias que yo no conozco, en las que también hay seguramente expresiones en esta línea que no es más que reconocer la importancia que tiene efectivamente el principio de la buena administración y, como ahí también se dice, los derechos integrantes que están basados en la dignidad humana. ¿Algún otro comentario? Allí tenemos a Tamara Paredes, te escuchamos. Bueno, en primer lugar también agradecer la hermosa charla. Uno siempre se queda pensando con lo que dice el doctor. En mi caso me quedé pensando en el valor o la resignificación del silencio como respuesta, considerando lo que usted entiende como buena administración. Si yo quiero cambiar ese paradigma de qué significado le doy al silencio, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Con un cambio meramente normativo, asignándole como una consecuencia jurídica distinta? ¿O cómo se logra ese cambio? Sí, es una buena pregunta. Yo no sé cómo se logra ese cambio realmente, pero sí sé que tal y como está configurado en muchas de nuestras legislaciones, lo que promueven es que en un caso incluso estadísticamente muy elevado, la administración tantas veces da la callada por respuesta, por muchas razones. No solo porque no tiene medios para resolver, que eso me parece que las veces más contadas. En general, como decía Garrido Falla, hay que partir de que es una patología. Y las patologías, los médicos saben lo que hay que hacer en las patologías. Y por lo tanto, tenemos que caminar, habrá que dar, digamos, los tramos que sean menester en cada caso, pero el punto final de una buena administración es aquella en la que no hay silencio. No hay silencio, simplemente resuelve. En sentido afirmativo, en sentido negativo. Porque pasa que esto es una ficción, la idea del silencio administrativo, bueno, los abogados no lo comparten esto, porque claro, con los abogados pierden muchas oportunidades de hacer recursos administrativos, etc. Pero a mí que me digan si una mala administración no es aquella en la que se guarda silencio o no se resuelve pudiendo hacerlo, o lo que es más grave, siguiendo ese dicho castellano que suena tan mal, que dice, el que venga detrás que arree, el que venga detrás que arree. Yo no resuelvo porque es una patata caliente y no quiero tener problemas. Y me callo y se lo dejo endosado al que venga de atrás. Y eso a mí me parece que es un ejercicio, yo diría que hasta corrupto, ¿eh? Que pudiendo resolver y no hacerlo, entramos en un ámbito de deliberación y un ámbito de cálculo que no es solamente o puede reconducirse al ilícito administrativo de transgredir una norma. Ahí ya puede haber incluso elementos, yo no me atrevo a decirlo así con
con rotundidad, pero de dolo. Entonces, bueno, pues el punto final es que la administración resuelva en el sentido que le parezca, siempre de acuerdo con las normas, y a partir de ahí, pues que se desencadenen las consecuencias que se tengan que desencadenar. Eso tiene que dar lugar a cambios muy profundos en los organigramas de la administración, en lo que se refiere a tener los medios adecuados en cada lugar, a que las autoridades hagan diagramas de ritmos y de flujos de resolución de expedientes. O sea, es traer lo que nosotros llamamos en España la ciencia administrativa, la metodología del trabajo administrativo, que tiene pues los análisis desde hace mucho tiempo que, aplicados al trabajo administrativo y a la racionalidad, pueden permitir que se resuelva en el sentido que sea menester jurídicamente, pero que se resuelva. Gracias, profe. Jaime. Hola. Sí. Sí, buenas ¿Alguna? tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. Desde San Juan. Acá en Muy San bien. Juan, la Sí. nueva ley de procedimiento administrativo, que sigue teniendo el mismo nombre, sancionada que se aplica desde el año 21, también establece esas nuevas modalidades en favor del pro homine, dice, o del hombre, como así también de la buena administración. Ahora, por más que esté determinado en la ley la buena administración, también debemos tener en cuenta que hay una parte subjetiva del funcionario o de la persona a quien le toca la decisión administrativa. Por supuesto, por supuesto que el contenido de la ley no tiene efectos taumatúrgicos. Hace falta que luego quien tiene que aplicarla tenga pues un compromiso efectivo con la buena administración, que si no, volvemos al formalismo y volvemos a una visión ritualista de la administración y pues de poco nada sirven que se estén haciendo esfuerzos en la normativa para incorporar aspectos de modernización y de reforma que se quedan muchas veces truncados porque no existe dentro de la administración pues un convencimiento efectivo de que estas cosas tienen que cambiar. Por eso yo he dedicado en mi vida profesional 6 y casi 12 años a dirigir escuelas de formación de funcionarios. En Galicia, en Canarias y la Nacional, el INAP. Y entiendo muy bien su pregunta, y creo que también se puede colaborar a resolver estas cuestiones desde el momento en que el funcionario, el empleado público, asume que con su trabajo, que es muy importante, más importante que el privado, puede contribuir a la realización de valores constitucionales y a que la gente pueda disponer de derechos, que en otro caso a lo mejor pues, es más complicado, y no digamos en lo que se refiere a la implementación de políticas públicas. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si les parece, yo voy a hacer una convocatoria. Jaime nos habla de la buena administración, yo voy a hacer una convocatoria a la consideración del profesor, con el que, como decía hace un rato, seguramente quisiéramos seguir escuchándolo y seguir preguntándole para que nos vaya abriendo caminos y dando respuesta a todas las inquietudes. Pero bueno, todo tiene un fin, todo tiene un límite. Mañana seguramente varios de los que aquí estamos tendremos el placer de vernos personalmente y poder compartir un rato con nuestro querido amigo. Y yo no digo más nada y la dejo a Ingarle Peñez que diga dos cosas. Es inútil, aunque uno quisiera desobedecer a Eduardo Bordas, cuando le pone el micrófono delante de la boca no le queda más remedio que utilizarlo. A mí me ha causado una profunda emoción estar hoy acá, volverlo a escuchar a don Jaime, porque no es solamente un incentivo y que revoluciona nuestra inteligencia, sino que sobre todo nuestro corazón.
el tremendo afecto que él ha generado en todos nosotros, en todos estos años que hemos tenido la inmensa alegría de escucharlo acá, y no digo de recibir ese amoroso trato que siempre nos ha brindado cuando hemos ido a su querida Galicia, es algo que conmueve a uno, y pienso que mañana tendré la enorme alegría personalmente de poder darle un abrazo y agradecérselo. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, y especialmente don Jaime y doña Analía también. Eduardo, me gustaría que le dejemos que Analía nos diga algo un poquito de mañana para que todos los que estamos acá podamos acompañarnos. Con todo gusto, adelante, Analía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ingar. Cómo te quiero. La verdad que me emociona verte ahí sentada y acompañándonos y siguiendo con tu trabajo en la ADA, como siempre. La actividad de mañana es una actividad que enorgullece a la Universidad Nacional de Rosario. Tener la posibilidad de distinguir como doctor honoris causa a nuestro querido amigo y a este jurista impresionante que es Jaime. A las 18 horas es un horario que hoy pedí disculpas a los españoles cuando le iban mandando los datos del acto por la hora, hubiéramos querido hacerlo antes por la diferencia horaria, pero bueno, esto es agenda del rectorado y lo tenemos que respetar. Va a ser un acto presencial fundamentalmente, pero va a haber muchísima gente vinculada por Zoom, porque Jaime tiene un montón de amigos por el mundo. Y esto es una realidad y no es normal que en los actos de este tipo de distinciones haya conexiones vía Zoom, pero bueno, en este caso evidentemente lo hacemos porque va a haber un montón de gente conectada allí. Es un acto que vamos a hacer en el aula magna a partir de las 18 y obviamente están todos invitadísimos a participar, y por supuesto que luego de la aceptación de Jaime de su doctorado y de las palabras del rector, aceptándolo dentro de la comunidad universitaria como nuevo profesor del claustro, lo que evidentemente nos honra, vamos a aprovechar y vamos a seguir con la comensalidad, así que luego del acto vamos a ir a cenar y a divertirnos un rato y a relajarnos y a empezar a vivir Mariñán, desde ya lo estamos viviendo. Gracias, Analía. No hay más que decir. Los que podamos vamos a tener el placer, como recién decíamos, de poderlo compartir presencialmente mañana. Los que no lo puedan hacer, sería muy lindo que nos acompañaran a la distancia. Y agradecerle nuevamente a Jaime, nunca vamos a terminar de hacerlo, por todo lo que hace y por todo lo que seguramente sigue imaginando. Es un camino que no termina y él es un especialista en recorrerlo y en hacerlo siempre exitosamente. Así que nuevamente gracias. Ha sido un placer para la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y un gran honor que este segundo ciclo de conferencias se haya inaugurado con esta persona, con este prestigioso jurista que a todos siempre nos pone. Muchas gracias, buenas noches y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós.